Amén. Pasamos un mensaje a la tarde de hoy. Hemos titulado La madre que Dios honra, ¿verdad? Las madres que Dios honra. Realmente es un día especial, Día de las Madres, un día extraordinario. No cabe la menor duda de que Dios hizo algo especial cuando permitió a la mujer llegar a ser madre. Y llegar a experimentar el amor de Dios de forma cercana, ser casi que la traducción. Así como Jesús es la evidencia del Dios invisible en la tierra, las madres vienen a ser esa muestra del amor de Dios en medio nuestro. Así que, como bien siempre decimos, que tenga madre que la cuide, porque realmente es lo mejor que le puede haber pasado. Y lo hemos visto a través de los años y en nuestra propia vida y en la vida de las personas que vemos que momentos difíciles, cuando más difícil es, ¿verdad? Cuando la gente está bien, ya sea en la cárcel, ya sea en los hospitales, donde mucha gente te abandona, los únicos que quedan pendientes pues son las madres. Lo vemos constantemente, cada vez que vamos los sábados a las cárceles, vemos que las madres están ahí. No importa qué tan bajo hayan caído sus hijos, los que quedan siempre son las madres. Los amigos se van, las esposas muchas veces también abandonan, nadie queda contigo, solamente la madre queda siempre ahí hasta el final de los tiempos, no importa qué tanto esté pasando. ¿Okay? Así que las madres a la manera de Dios. Hoy queremos ver hoy un poquito para exhortarles a las madres aquí presentes cómo ser aquellas madres a la manera de Dios. Y hemos tomado el versículo o la porción bíblica en Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, aunque hemos llegado hasta el 7, pero vamos a concentrarnos en esta porción de cómo ser madres a la manera de Dios. Amén. Así que juntos podemos decir ese versículo de 3 al 5. Vamos a leerlo juntos. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que de antemano llegue, haga la obra para la cual te la vas a enviar. Reconocemos que nunca regresará vacía, sino que hará esa obra que ya tienes ya predeterminada, que hará los corazones que lo escuchan. Que encuentre en nosotros corazones receptivos, que la podamos atesorar, que nos puedan cambiar y hacer unas personas que tú quieres que seamos, para gloria de tu nombre y para beneficio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, una porción interesante porque nos habla de lo que estamos viendo en la escuela dominical incluso. Estamos hablando de discipulado, estamos hablando de cómo conocer el mensaje de Cristo y cómo ponerlo en práctica. No se trata de ser nada más nosotros bendecidos, sino como ser de bendición a otros. Cuando Dios escogió a Abraham, le dijo, te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, te voy a hacer de un nombre grande, una nación grande, y vas a ser bendecido de gran manera. Pero es para que seas bendición al resto de las familias de la tierra. Cuando Dios te escogió a ti, te escogió para hacer un depósito de la bendición de Dios, pero es para que tú seas un canal de bendición hacia otros. Cuando Dios enseña a las madres a ser buenas madres, a la manera de Dios, para que usted llegue y enseñe a otras a llegar a ser las madres que Dios quiere que sean. Estamos discipulados, Dios nos da un mensaje y nos dice ahora, vive tú el mensaje, sé tú ese discípulo y ve y discipula a otros. Sí, es muy sencillo la obra que Dios nos manda a hacer, no hay que complicarse mucho. Y solamente este mandamiento que Dios nos ha dado, dice 1 Juan, capítulo 3, 23, 24. El mandamiento que Dios nos ha dado es este, que conozcamos y que creamos en Cristo Jesús y que nos sabemos unos a otros. Así de fácil. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser una persona como Dios quiere que seamos? Sencillamente una persona que cree primeramente en Cristo Jesús, luego nos amamos unos a otros, y esto es lo que debemos hacer. Es la obra que Dios nos manda. Así que, mirando acá, por ejemplo, lo que Dios nos está enseñando, comienza diciendo a las madres ya, ancianas, madres que ya tienen experiencia, madres que han pasado todas las etapas de vida y por haber en la crianza, porque madres jóvenes, es interesante cuando usted ve a las madres jóvenes cómo están, que no saben cómo comportarse muchas veces y no saben qué hacer con sus vidas, y es curioso a veces cuando tú encuentras en el seno de una familia una madre joven y una madre ya adulta, una madre que ya conoce del Señor, que conoce, que ha pasado por la crianza de sus hijos,
Y entonces esta madre jovencita que llega al seno familiar no sabe muchas veces ni cómo cambiar el bebé, no sabe muchas veces ni qué hacer cuando está llorando, no sabe ni qué hacer. Entonces ahí viene la enseñanza de la madre. La madre que ya tiene tiempo de experiencia, la anciana, por así decirlo, ¿ves? Es la que puede enseñarle entonces a esta madre joven cómo debe hacer, cómo cambiar el bebé, cómo hacerle caso cuando está llorando, no siempre que está llorando porque tiene hambre, puede ser que esté molesto, puede ser que tenga calor, puede ser que son cosas que aprende uno en la vida cuando ya ha crecido. Y el joven pues no sabe, la joven pues no sabe cómo manejar estas cosas. Por eso es importante que las ancianas, una vez que han sabido, han pasado esas malas noches, una vez que han crecido, una vez que han visto los hijos crecer y a veces alejarse del Señor o volver al Señor o diferentes cosas que pasan en la vida, ya uno tiende a ganar experiencia, lo cual le permite y le califica como una buena anciana que puede ser capaz de enseñar a las jóvenes porque ha tenido experiencia en la vida. Por eso es importante que la enseñanza que ustedes transmitan viene siempre a colación con lo que usted mismo vivió, aprendió, lo que el Señor le enseñó y lo que ahora usted puede poner por práctica y enseñar a otros. Y los jóvenes deben ser receptivos en cuanto a escuchar la voz de la experiencia. Siempre las ancianitas, siempre las personas mayores, no solamente saben por lo que se les han enseñado, sino por lo que han vivido, por lo que han experimentado en su vida. Por eso pueden llegar a ser grandes maestros. Usted tiene un gran potencial en su vida como persona ya mayor, como persona anciana, como persona que ha tenido la experiencia que Dios ha querido que usted tenga. Usted tiene en su mano un potencial extraordinario que Dios no quiere que se pierda. Como madres, a la manera de Dios, es la madre que ha crecido en los caminos de Dios, que ha experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Y usted puede ahora sentarse con las jovencitas y enseñarles ahora a ellas a experimentar esa gracia, ese perdón, ese amor de Dios y esa guianza y sabiduría que viene de parte de Dios. Usted es un caudal de información, de sabiduría, de enseñanza, un potencial extraordinario que no debe perderse. Debe ser usado correctamente. ¿Y cómo lo usamos correctamente? Cuando son usados para la gloria de Dios. Dice aquí Pablo, da un gran consejo, dice a estas ancianas, ¿verdad? Asimismo, las ancianas deben ser como reverentes en su conducta. No hay nada más feo que una persona mayor, y lo hemos visto, ¿verdad? Y uno se ríe de esas ridiculeces que hacen las mujeres mayores, que no tienen a Cristo, por supuesto, y se quieren vestir como pepillas, como jovencitas, y se quieren hacer aquello y lo otro. Es ridículo. Cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad? Cuando usted era joven se podía vestir como joven, ahora que ya es una persona adulta, puede ser persona que debe ser reverente en su porte, en su conducta, en su forma de todo, ¿no? Pero dice acá, sean reverentes en su conducta. ¿Por qué? Porque la conducta no es lo que tú eres, la conducta es lo que se ve, lo que se expresa de lo que hay internamente. Recuerde que hemos hablado de ser antes que hacer, porque lo que usted hace es lo que refleja lo que usted es internamente. ¿Ok? Qué bueno que hablamos hoy de vivir el mensaje. Entonces el mensaje habla de que tú tienes que tener en cuenta quién tú eres. Eres un hijo amado, eres un hijo escogido, eres un hijo santo. Por tanto, ahora se va a manifestar en ti ese ser. Ahora podrás mostrar al mundo que tú eres perdonador, que tú eres paciente, que tú eres benigno, que tú eres todo humilde, pero porque hay en ti una formación, algo que se expresa en conducta. Y las mujeres que son ancianas deben mostrar su conducta reverente. Y esto habla entonces de respeto, habla de ser reverente, de honrar a las personas que te rodean. ¿Y cómo comienza eso? Comienza en el hogar, comienza con esta madre que es capaz de ser reverente a su esposo. ¿Ve? Su conducta debe ser considerada reverente, de respeto. ¿Cómo puede ser que usted como anciana que no respete a su marido va a querer decirle a la jovencita, respete a su marido, que es su hijo en este caso? No puedes pedirle cosas como esas porque usted ha sido irreverente ante su esposo. ¿Se da cuenta? Pero es importante que debe usted enseñar con el ejemplo. Y el ejemplo comienza por casa y comienza de esta manera. Su conducta tiene que ser reverente, no debe ser calumniadora ni esclava de mucho vino, para que usted pueda ser capaz de enseñar lo bueno a los demás. Amén. Qué interesante es. Hay muchos consejos bellos e interesantes en la palabra del Señor para las mujeres. ¿Okay? Y es un día especial, Día de Madres, día en que se les recuerda a ustedes, las esposas, las mujeres, las madres, se les puede recordar acerca de estas cosas que la palabra de Dios quiere que aprendamos en este día. Comienza por esto. Sea reverente en su conducta hacia Dios, hacia su esposo, hacia todas las personas que le rodean.
no calumniadoras. ¿Qué sucede? Que muchas veces las personas mayores y ancianas, ¿qué van? Se convierten en calumniadoras, se convierten en personas que están habla y habla, llevando chismes de aquí para allá y andando en cosas que no deben andar. Y eso no es una buena expresión de lo que sería una madre a la forma de Dios, ¿verdad que no? Y se hacen ejemplos por ahí muy feos, ¿verdad? Decimos muchas veces en las iglesias y las cosas donde hacen bromas feas y pesadas. Cuando fulana se muere, que hace 2 cajas. ¿Cómo así? Bueno, uno para su cuerpo y otra para su lengua. Entonces, ve, porque hay gente que en las iglesias son bien calumniadores. Y no debe ser. El creyente, como digo, si es santo, amado y escogido por Dios, debe vivir de manera muy diferente. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Que no debemos nosotros ser, en este caso las madres, ser calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Ya esto es otro tema interesante en cuanto al beber. Nosotros ya sabemos que no bebemos ningún tipo de vino, así que ni mucho ni poco, nada. ¿Okay? Para que podamos enseñar lo bueno, que es lo importante. ¿Okay? Ahora, interesante que Pablo nos dice acá, ¿por qué es importante la reverencia? Que las mujeres respeten, en otras palabras, reverencia, que respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Y en los tiempos que decía, Sara llamaba a Abraham Señor, como diciendo, ¿sabe qué? Tú eres mi Señor, tú eres lo máximo acá. Y usted tiene que tener en cuenta cuando usted, esposa, madre, ama a su marido y respeta a su marido como al Señor. Usted se refiere a Él como su Señor, usted va y lo ve a Él como su cabeza, que es lo que es. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, por lo tanto la mujer debe respetar a su marido como respeta al mismo tiempo al Señor. No se concibe que usted tenga respeto por Dios, usted es una persona muy, digamos, piadosa, siempre está el día entero en la iglesia, usted busca siempre al Señor y su marido trata como un trapo. No debe ser, porque no funciona una cosa con la otra. Si usted realmente ama a Dios, debe respetar a su marido también como ama también al Señor. Él es la cabeza, ¿ok? Pues el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza, al mismo tiempo, salvador del cuerpo que es la iglesia. Amén. Interesante, este es mi gran versículo, testimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 4. En estos días tuvimos una pequeño desajuste y como que Dios me habló de antemano, me recordó esta porción incluso a través de la boca de uno de mis pacientes. Yo lo veo en el pasillo porque viene diabético, viene 2 veces al día, nos vemos con frecuencia, le hablamos y incluso le platiqué de practicarla, de leer un día a la vez cada proverbio, y él me agradece por eso, y cada vez que viene me dice, leí tal cosa, y conversamos sobre estos asuntos, ¿verdad? Y él me ve estos días y me dice, léete, 1 de Pedro 3, y a veces yo les dejo saber, porque cuando me hablan así, versículos en medio del pasillo, yo me pongo a pensar, y no tengo la Biblia conmigo, pero rápidamente voy a lo que Dios me ha dado, me ha guardado, me ha hecho guardar sus versículos en mi corazón, y yo luego le digo qué cosa es, y entonces, wow, eso le sorprende. No es cuestión de que yo lea, sino que debes tener la palabra de Dios, como vimos hoy, que abunde en abundancia en tu corazón, que tú tengas la capacidad de poder decirte, lo que hable, esté ahí en tu corazón listo para decirle dónde está. Y de una vuelta digo, sí, que tus oraciones no tengan estorbo. Y entonces se reía. Y son cosas interesantes, porque esta porción para mí ha sido muy cercana a mi conversión. Esta porción de 1 de Pedro, capítulo 3. Y entonces le digo, dice acá, y así también ustedes, las esposas, respeten a los esposos. ¿Cuántas veces nos dice Pablo en varias ocasiones? Respeten, reverencien, respeten. Y de hecho, cuando él termina acá en Efesios capítulo 5, que deja como una conclusión del capítulo 5 de Efesios, dice, mira, esto es todo lo que hay que hacer. Hombres o maridos, amen a sus esposas. Esposas, sencillo, su función es muy sencilla, respeta a su marido. Ya. Ese es el complemento más práctico que hay. En la vida cristiana el matrimonio funciona muy sencillamente de esta manera. El marido ame a su esposa. ¿Cómo? Ya como Pablo enseña, sacrificialmente, que dé su vida por ella y todas las cosas. Pero la mujer tiene que respetar a su marido, se acabó. Si usted pone en función eso, ese es el todo del matrimonio. ¿Okay? En una nutshell, en un resumen. Así que dice acá, las mujeres respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra, ese es el punto, los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes, conducta reverente, de respeto, que por sus palabras. Cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. ¿Por qué digo que este es mi testimonio? En parte mi testimonio. Porque una de las cosas que a mí me hizo venir al Señor
Claro está, Dios es quien te atrae. Dios me llevó a muchos lugares, me llevó al África, me rodeó de monjitas, me rodeó de personas religiosas, me hizo ver millones de gente pobre, me hizo ver un montón de cosas. Me fue trabajando conmigo por muchas razones. Me fue atrayendo, me fue cerrando el círculo. Me trae a Cuba de vuelta. Cuando regreso a mi país, ya mi esposa había convertido en Señor. Los creyentes venían todos los días a mi casa y me hablaban y todo. Yo venía y bebía mis whisky que había traído y mis cosas, y les brindaba whisky, ni que lo otro. Y ellos venían, me buscaban, me acosaban de todas maneras para traerme al Señor. Pero era Dios que venía trabajando conmigo de muchas maneras, cerrándome el círculo. Luego me invitan a la iglesia de vez en cuando para ir a firmarles ahí las quinceañeras y las bodas y las cosas, o las campañas que habían. Yo iba con mi cámara a firmarles, y claro que al estar ahí se va escuchando el mensaje nunca regresa vacío, y cuando tú escuchas, pues Dios te va acercando. Pero una de las cosas que más me fue motivando a mí no fue tanto esto, sino que una de las cosas que más me motivó a rendirme al Señor fue que cuando yo tenía estas dificultades con Esperanza en la casa y que ella se quería hacer 4 días a la semana en la iglesia, yo me quejaba porque decía, ¿qué hay para mí? 3 días nada más, un día de guardia en el hospital y 2 días en casa, no tengo tiempo para estar contigo, te pasas 4 días en la iglesia, no es posible. Y eran las luchas, las peleas, las tragedias en casa por causa de su forma. ¿Okay? Ya no se vestía como yo quería que se vistiera sexy, ya no andaba con sayas largas, ya no usaba pantalones, era totalmente diferente. Ya no podíamos una fiesta porque Esperanza todo era la iglesia. Entonces ya no había forma posible de que yo buscara arrastrarla a mi mundo. No, ella me estaba llevando al de ella. Pero nunca me predicaba, nunca me iba con las palabras, me sermoneaba y me decía, no me discutía, jamás. Sino que se iba al cuarto, se arrodillaba, oraba. Yo le decía la pared y media y él, como que nada con ella no era. Se iba, oraba, lloraba. Su conducta, su forma de ser, que yo llegaba, incluso la dejaba fuera de la casa, no dejaba entrar con mi hijo pequeñito de 5 o 6 años, no iba a entrar a la casa, porque si llegas tarde, pues no te vas a entrar a la casa, y le cerraba la puerta y no entraba a la casa, y cosas así que hacía uno de barbaridad, de bárbaro, más bien. Y sin embargo, ahí se quedaba, y la conducta de ella fue la que hizo que me ganara para Cristo en lugar de sermonearme. Jamás me sermoneó. Ahora me sermonea porque ahora tenemos confianza, o sea, ahora estás diferente, ahora sí puedo hacer lo que quiera, ya estás dentro, ahora te digo otro que voy a decir. Ahora me sermonea, pero antes no me sermoneaba. Su conducta era la que me hacía atraerme al Señor. Las esposas que en la iglesia decían, ¿cómo es posible? Como llevo años orando con mi esposo y no he conseguido que venga a la iglesia. ¿Tú cómo tú lo conseguiste en tan poco tiempo? Casi 9 meses, básicamente, fue lo que tomó para que yo viniera al Señor, después que terminé mi misión en África, que ya estuve firme en Cuba. Entonces me tomó 9 meses para ir al Señor. Pero entonces, porque la gente a veces malinterpreta, entonces van a sermonear a sus esposos y a discutir con sus esposos y a decirle cosas a sus esposos y tu hijo es el diablo y tú no sé qué y tú lo otro. Y así no se gana nadie, se ganan con la conducta casta y respetuosa. Jamás dejó de cocinarme, jamás dejó de plancharme, jamás dejó de ofrecerse ahí el servicio que se requiere en la casa para su esposo. Se iba a la iglesia, pero siempre estaba mi comidita ahí, siempre estaba mi ropa planchada, mis batas listas para ir al hospital, estaba todo siempre a la orden, aunque no fuera con ella a la iglesia. Pero ahí estaba, la conducta casta y respetuosa de la esposa es lo que hace que el marido venga a ser ganado sin palabras. Primero Timoteo nos dice claramente a las ancianas, madres, que sean capaces de ser de la manera de Dios, que gobiernen bien su casa y que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Okay? ¿De quién es esa función? ¿Quién es la cheerleader en la casa? ¿Quién es la que va a estar siempre manteniendo? ¿Quién es la, como decía Adrián Roy, la mujer es la ejecutiva del hogar? Es la jefa del hogar, la ejecutiva. No es el hombre sale, trae los chavos, el dinero, pone el cheque ahí, lo que haga falta, pum, ahí está todo. Pero la mujer es la ejecutiva. Es decir, la mujer que tienes en casa debe ganarse por lo menos un salario de más de $100,000. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene más de 10 o 12 funciones. Ella es la maestra de la casa, ella es tu barbera, como en mi caso, es mi barbera, es mi cocinera, es mi todo. ¿Verdad? Y muchas veces es mi chofer, me lleva aquí, me lleva... O sea, todo. Entonces, ¿cuántas cosas? Pues, si por cada una de las funciones que esta mujer hace en casa, tú le vas a pagar, ganaría un salario de 6 cifras o más. ¿Me entiendes? Porque son muchas las cosas que ellas hacen. Pero esa mujer debe ser
que gobierne su casa. No puede ser una anciana ociosa, que no esté nunca en casa, que está en chisme en casa de los hermanos, lo que sea, metida en Facebook el día entero, o lo que sea, en las redes sociales. No funciona de esa manera. La mujer que realmente esa manera de Dios, que Dios honra, es la mujer que gobierna bien su casa, que cuida a sus hijos, los tienen limpios, los tienen peinaditos, los tienen organizados, tiene su casa en orden, tiene todo como debe ser. A la hora que sea, usted puede ir a su casa, que todo está en orden ahí. Aquella mujer de Proverbios 31 ocupada, ¿verdad? Tiene siempre toda su ropa, todos sus hijos y toda su familia cubierta con ropas dobles, no hay miedo del frío, no hay miedo de que nada, todo está en orden. Esa mujer que gobierna bien su casa y que anima a sus hijos, que los estimula y que los lleva en sujeción y honestidad al Señor. Qué bella madre, ¿verdad? Esa que puede ser de esa manera. Sigue diciendo Timoteo acá, primera Timoteo, Pablo a Timoteo, en una carta, le dice: quiero pues que las que son jóvenes, hablando de las viudas, se casen, que críen hijos, gobiernen la casa, ¿ves? Una vez más, siempre su función es la crianza de sus hijos, porque la función de la crianza de los hijos, hermano, es de las madres, no es de otra gente, de las madres. No los mandes al cuido y usted va a hacer, no, usted críe a sus hijos, esa es su función, criar a sus hijos, gobernar su casa. Y no dé ninguna ocasión al adversario para que maldiga la obra de Dios. Si usted es una persona que realmente está en los patrones del Señor, haga esto, críe a sus hijos, gobierne su casa y no dé ocasión al adversario. Así entonces, las ancianas deben ser estas grandes maestras del bien. ¿Qué va a enseñar usted? El bien que ha aprendido, el bien que Dios le ha dado, el bien que usted ha atesorado en su experiencia. El papel de una mujer madura para enseñar a mujeres más jóvenes. Bien claramente dice acá el apóstol Pablo a Tito, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Qué vamos a enseñar a las mujeres jóvenes? A que amen a sus maridos y a sus hijos. Y luego igual, usted es una discipuladora. Usted es un discípulo de Cristo y usted va a ser ahora discipular a los demás. ¿Qué decía Pablo? Usted como anciana debe ser casta, prudente, respetuosa, cuidadora del hogar. Ahora que va a enseñar a mujeres jóvenes, lo mismo, que ame a su marido primero que todo, que ame a sus hijos y que sea entonces igual que usted, prudente, castas, cuidadosa de su hogar. Lo mismo, es reproducirse, es un discipulado femenino, es un discipulado de anciana a madres jóvenes. Usted dedíquese a enseñar a mujeres jóvenes a lo mismo, pero usted preocúpese o procure ser esa mujer que está haciendo un ejemplo para poder discipular a las que vienen detrás de usted. ¿Qué vamos a enseñarle a nuestros hijos? Amar a sus esposos, llamarlo allá de respeto y la reverencia al esposo. Ahora, en cuanto a los hijos, dice a los hijos que obedezcan a sus padres en todo. Un gran consejo que Pablo nos da acá en Colosenses capítulo 3, estamos viendo hoy en la escuela dominical. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Dice la madre, tiene que decirle, no, espera que tu papá venga, no, espera que tu padre llegue, no, enséñeles en honestidad, enséñeles a que amen, enséñeles a que respeten, enséñeles a que obedezcan a sus padres en todo. Porque esto le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque lo más bello del mundo es tener una familia donde los hijos sean respetuosos, donde los hijos amen a su padre y a su madre, lo respeten, lo honren, porque eso es lo que es agradable al Señor. Recuerda que el único mandamiento con promesa fue este: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No hay otro mandamiento como ese con promesa, nada más que este. En cuanto a obedecer a los padres, honrar a los padres, respetar a los padres, porque eso agrada al Señor. Tu función mía, la función tuya y la mía como padres, ya sea padre y madre, igual en un solo sentido, es que no exasperemos a nuestros hijos, que no los llevemos contra la pared, que no los llevemos tan recio, que no los estemos desalentando. Dice, no lo exasperen a sus hijos para que no se desanimen, no se desalienten. Nos corresponde animarles. Y decía el predicador, Adrián Roger, decía lo mismo. Decía, yo tengo que tener metas para mí y para mi esposa. Tenemos metas, pero no puedo tener metas para mis hijos. Tengo deseos para ellos, deseos que sean de bien, deseos que sean personas que amen al Señor, deseos que ellos prosperen en la vida, pero no puedo tener metas para ellos. Esa es función de ellos. Mi función es tener la meta conmigo, con mi esposa. Pues nosotros podemos hacer cosas para llegar a casa, metas, pero deseos para nuestros hijos. Metas para nosotros, deseos para ellos.
¿Okay? No podemos desesperarlos, que hagan esto, que hagan lo otro. No podemos forzarlos a hacer nada porque entonces se van a desanimar, van a perder el foco. Tú y yo debemos animarles siempre, a estar ahí como cheerleaders, como ayudarles, animarles, pero no a que alcancen la meta que ellos quieran, lo que ellos quieran hacer, que uno pueda ayudarles. Siempre he dicho a ellos, cada uno de mis hijos, lo que ustedes quieran hacer, incluso a mi esposa, yo estoy aquí para ayudarte a alcanzar la meta que tú quieras, no importa la que sea. Lo que tú quieras hacer, tú me dices, yo te ayudo a alcanzarla. Pero no te vas a poner la meta es tuya. Lo que tú quieras hacer, hazlo, pero yo te voy a ayudar a alcanzar. Siempre que sea en los caminos del Señor, por supuesto, en las cosas honrosas, nada pecaminoso. Pero en las cosas que tú quieres alcanzar, yo te ayudo a alcanzar. Eso aprendí en una frase que encontré una vez acá en la cárcel, ACI, en la parte de educación. Nunca caminaba por esa zona, pero ese día andaba por la reunión, no sé qué rollo, y vi ahí en educación que decía algo muy sencillo. Decía, mi objetivo como maestra, o maestro, o educador, ¿no? Es muy sencillo. Es ayudarte a alcanzar la meta que tú tengas. Y aprendí, ciertamente es así, uno no debe forzar a nadie a alcanzar metas, sino debe ayudarlo a alcanzar la que él se ponga, la que se proponga. Tenemos deseos para nuestros hijos, pero no metas. Las metas son para nosotros, para ellos deseamos cosas. Ahora, que no se desanimen, lo importante es animarles, ayudarles a crecer. Y esta cosa, ustedes padres igual, no hagan, en otra versión, no hagas enojar a tus hijos, porque eso en Colosenses lo dice, también lo dice en Efesios. No hagas que se enojen tus hijos, sino edúcalos en la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Es levantarlos, es animarlos, es instruirlos, prepararlos, equiparlos, por más que todo, en el camino del Señor. No provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criarlos ¿en qué? En la disciplina, en la instrucción del Señor. Todo lo demás sale sobrando. Pero lo importante es que sean ellos capaces, como dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruyan en su camino, el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Su función en la mía es instruirlo, ¿dónde? En el camino del Señor. Su función en la mía es ese legado, vamos a dejar que ellos puedan ser personas de bien, personas que puedan conocer al Señor y que puedan llegar a transmitir ese conocimiento a sus hijos, en el camino del Señor. Si tú quieres dejarle algo grande, algo bueno, algo interesante a tus hijos, que sea el legado de haberle enseñado a ellos el camino del Señor. Y cuando ellos sean grandes, podrán enseñar a otros, a sus hijos también, en el camino de Dios, para cuando sean grandes no se aparten de él. Viene ese Proverbios 4, 21 y 22. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes la encuentran. Son el remedio para una vida mejor. ¿No queremos una vida mejor para nuestros hijos, nuestros nietos? Queremos para ellos. ¿Qué tenemos que hacerle? Grabarle en su mente y en su corazón las enseñanzas del Señor, porque ese es el camino, esa es la bendición. El éxito está en que tú conozcas a Cristo. Aún le decía ahí a Josué, ese es el éxito. Vas a ser exitoso, vas a prosperar tu camino. Nunca has visto en ninguna parte de la Biblia 2 veces que hable de lo mismo. Vas a ser exitoso y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando medites en esta palabra día y noche. En otras partes de ella, cuando aguardes tu corazón, entonces harás prosperar tu camino, entonces te dará éxito, entonces te irá bien. Pero tú quieres que tus hijos sean de bien, que tus nietos sean de gente de bien, grábales en su corazón el camino de Dios, grábales en su mente la palabra de Dios. Y que ellos puedan entonces apreciarlo y aprender y meditar en ella y no apartarse a derecha ni a izquierda, y entonces vas a ver que su vida va a ser una vida mejor. No procures que sean ricos, no procures que tengan buena educación, no procures otra cosa, que ellos tengan una vida mejor, que sean exitosos a la manera de Dios. Entonces requiere que seas una para poder enseñar a otra. Las madres mayores, las ancianas, deben ser esas capacitadas para enseñar a otras. ¿Cómo lo van a hacer? Una vez más, enseñen a las mujeres jóvenes a qué: amar a vuestros hijos, amar a sus maridos, amar a sus hijos y a ser prudentes, castas, sujetas a sus maridos, importante, sujeción, presentándose en todo, ¿como qué? Como ejemplo. Entonces usted tiene que ser un ejemplo de esa persona que usted quiere que sean sus hijas, que sean sus nueras, que sean las jovencitas que usted va a instruir. Usted debe ser primero un ejemplo para poder enseñarles a ellas. ¿Y qué vas a enseñarles? Que ellas puedan amar a sus maridos, que ellas puedan amar a sus hijos, enseñarles, instruirles en el camino del Señor, pero usted sea una que sea un ejemplo en eso, prudente,
casta, sujeta a sus maridos y respetuosa. Y entonces podrás mostrarles a ella el mismo patrón que tú estás aprendiendo. Y luego podrás llegar a ser una mujer como la palabra de Dios enseña, mujer virtuosa. Que dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Que todos tus hijos puedan llegar a decirte, wow, si todas, como decíamos, cantamos ahorita, muchas, dice que son pocas y me consta, ¿verdad? Así, muchas hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Recuerda este gran consejo, de este gran sabio consejo que da acá Salomón. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Usted lo ha visto? Cuando está joven, mucha gracia, mucha hermosura, pero pasa el tiempo, comenzamos a ir perdiendo esa parte de esa hermosura, y no la gracia va creciendo, porque vamos creciendo de gracia, de gloria en gloria, de victoria en victoria en el Señor. La gracia se hace más abundante, pero se va perdiendo un poco la hermosura. Así que no te dejes engañar por la gracia y la hermosura que tienes cuando eres joven. Lo importante es que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La que teme a Jehová. Por tanto, ¿qué tenemos que buscar o procurar en las mujeres ancianas, las mujeres jóvenes? Si vas a inculcarle algo interesante, incúlcales el temor a Dios. El temor a Dios. Es el principio de la sabiduría, ese que es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? El temor al Señor, Proverbios 8:13, es lo siguiente, es aborrecer el mal camino, ¿okay? La boca perversa y el mal camino aborrezco yo, ¿verdad? Sí, aborrecer el mal, ese es el temor a Jehová. Así que, por tanto, si usted quiere enseñar algo interesante, enséñale el temor a Jehová, porque esa es la que va a ser alabada. La mujer que teme a Jehová, esa es la que es alabada. Amén. Así que deseándoles que en este día usted tenga un feliz día de las madres y que llegue a ser esa madre que Dios quiere que usted sea, una madre virtuosa, una madre que honre, respete a su marido y una madre que es casta, que es no calumniadora, que no es amadora del vino y que se dedica a enseñar a otras mujeres jóvenes a lo mismo, a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a instruirles en su camino para que cuando sean viejos no se aparten de él y que usted pueda ser ese gran ejemplo de mujer virtuosa, que teme a Dios y que usted es alabada porque es temerosa de Dios. Amén. Y Dios le bendiga y le dé un bello día en este día de hoy. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre tu misericordia. Nos has traído hasta aquí, Señor, para celebrar este gran y hermoso día, Día de la Madre. Día en que tú nos muestras, Señor, nos has dejado a nuestro lado personas que son temerosas de ti, Señor. Personas que buscan hacer tu voluntad y que quieren, Señor, agradarte en todas las cosas. Te rogamos que un día tan especial como el de hoy sean bendecidas de una manera extraordinaria. Que tú les des una doble porción de tu gracia, de tu unción, tu sabiduría, Señor, y que les siga ayudando a que ellas puedan seguir siendo ese gran ejemplo en medio de cada uno de sus hogares, en la iglesia, y donde quiera que tú las lleves, Señor, que puedas reflejar tu gracia, tu unción, tu poder, tu presencia en sus vidas. Que sean ese gran potencial que tú has derramado en cada una de ellas, que lo puedan vertir y enseñar a otras que también necesitan disfrutar de esa experiencia que tú les has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pasamos entonces a